Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos, con ustedes el hermano Cristian. En esta oportunidad les presento una breve reflexión devocional para una aplicación espiritual. Está basado en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2 y 3. Y lo he titulado, pues que este tema o esta reflexión lo he titulado La gracia del cetro extendido, ¿no? En este capítulo está relatado justamente la invitación de Esther al rey y a Amán, ¿no? A un banquete. Es una historia muy bella que aconsejo poder leer todo el capítulo para poder entender el propósito, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces. Vamos a pedir al Señor la dirección para este momento y Él nos pueda dirigir con su poder, con su espíritu, y podamos nosotros aprender de lo que el Señor tiene para nosotros este día. Amado Padre Celestial, te damos las gracias. Ayúdanos a poder entender y comprender lo que tú tienes para este día, para cada uno de nosotros. Háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a leer primeramente los versículos bíblicos, ¿no? De este capítulo 5 de Esther, versículo 2 y versículo 3. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vemos aquí que hay un momento de gracia y de favor que Esther tiene delante del rey, ¿no? Qué importante poder entender eso y lo similar que el día de hoy podemos también disfrutar de esa gracia salvadora que cada uno de nosotros tenemos en la redención de Cristo Jesús, ¿no? El cetro extendido es la figura de la gracia redentora, la gracia salvadora de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vemos también que el cetro de oro que fue extendido representa de alguna manera hoy la gracia soberana de Dios, que está realmente disponible para toda la humanidad. Así como el rey Asuero extiende su cetro como señal de aceptación, ¿no?, y vida hacia la reina Esther, Dios ha extendido para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, su cetro de gracia a través de una persona, que es la persona de Jesucristo, ¿no? Porque la Biblia también dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el cetro no está de alguna manera retraído, ¿no? Está permanentemente extendido hacia toda la humanidad, a todo aquel como Esther, que es la figura que de alguna manera representa a toda la humanidad, se atreve a acercarse a Dios, ¿no? La salvación no es para de repente unos privilegiados, unos pocos o una élite, sino para todo aquel que cree. Justamente el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 también lo menciona, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso que la palabra de Dios pueda de alguna manera enseñarnos esto, ¿no? Como segundo punto, podemos también ver que Esther toca la punta del cetro, ¿no? Y esto realmente representa de alguna manera nuestra redención, que es por medio de esa fe que nosotros tenemos al tocar ese cetro que Dios extiende constantemente y permanentemente a toda la humanidad. Esther, vemos que no se quedó quieta, no se quedó callada, observando desde lejos, porque si uno lee todo el capítulo 5 se va a dar cuenta de eso, ¿no? Sino que ella se atrevió a acercarse y tocó la punta del cetro del rey, ¿no? Hoy en día también a cada uno de nosotros nos toca tocar esa punta, ese cetro que está extendido ante toda la humanidad. Tocar el cetro de la punta de alguna manera equivale ¿a qué? A 3 puntos. 1, arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento sincero. Reconocer realmente nuestra condición delante de Dios. Reconocer nuestra necesidad delante de Dios. También requiere una fe activa, ¿no? Confiar en la obra
consumada de Cristo en la cruz, la obra que Él realizó hace 2000 años, ese sacrificio perfecto por toda la humanidad. Eso requiere una fe activa. Y como tercer punto, requiere también obediencia, responder al llamado divino. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Si estás sintiendo ese llamado esta mañana, acércate a Dios con arrepentimiento, con fe y con obediencia. Como dice la Escritura también en Santiago 4:8, acérquense pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. ¿No? El cetro de Dios realmente está extendido el día de hoy, pero debemos cada uno de nosotros dar el paso de fe para tocarlo. La salvación está disponible a toda la humanidad, pero requiere una respuesta personal, una respuesta personal. Como dice justamente también Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como punto número 3, vemos también que el trono del rey, ¿no? El trono del rey, el trono de la gracia, un tipo del trono de la gracia. En el Nuevo Testamento vemos también nuestra intercesión y nuestra oración cada vez que nosotros nos acercamos a ese trono de la gracia. Esther se acercó al rey en un momento difícil, en un momento crítico, en un momento lleno de problemas y circunstancias que era de vida o muerte para ella y para todo su pueblo. Hoy cada uno de nosotros tenemos un acceso a ese trono de la gracia mediante la oración y la intercesión. Qué hermoso medio de acercamiento, ¿no? Oración e intercesión. Como dice justamente Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosa promesa encontramos en ese texto bíblico. La oración, la intercesión no son opcionales para los cristianos, son el medio por el cual tocamos el cetro de Dios en favor de otros también, intercediendo por otros, ¿no? Todos vivimos circunstancias, todos vivimos momentos difíciles en nuestras vidas, familiares, de repente amigos, conocidos, vecinos. Oremos por ellos, intercedamos por cada uno de ellos y podemos tener ese acceso libre ante el Señor, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 menciona, por tanto, exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Qué hermoso lo que nos dice la palabra, que nosotros podemos interceder por todos los hombres. El trono de la gracia realmente del Señor está siempre accesible para el creyente. No hay momento inoportuno para acercarse a Dios, amigo, amiga que me escuchas. Podemos acercarnos en cualquier momento del día. Las 24 horas del día está disponible ese trono de la gracia, esa oración que nosotros podamos hacer, esa oración sin parar constantemente. Justamente Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 menciona orar sin cesar, ¿no? Qué bello. Y como cuarto punto, ¿cuál fue la pregunta del rey, no? En el siguiente versículo que hemos leído de este capítulo 5 de Esther, el versículo 3, el rey le dice a Esther, ¿cuál es tu petición? ¿No? Dios sigue preguntándonos hoy mismo también, ¿cuál es nuestra petición? Dios tiene esa disposición para responder a cada uno de nosotros y Él siempre nos va a decir y nos va a preguntar en medio de nuestra oración, en medio de nuestra intercesión, ¿cuál es tu petición, Cristian? ¿Cuál es tu petición, Carmen? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Entonces, y no solo se queda ahí, inclusive el rey con esa disposición enorme, con ese gran corazón, le dice todavía a Esther, hasta la mitad del reino se te dará. La pregunta revela realmente el corazón del rey, tipo del corazón de Dios, esa disposición que siempre tiene Dios para respondernos. Justamente en el Salmo 34:15 nos dice también que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermosa promesa. Dios siempre está dispuesto ¿a qué?
a escuchar, ¿no? Nos dice este salmo. ¿Qué más? ¿Qué más también podemos encontrar en las Escrituras? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. También Dios está dispuesto a responder de forma inmediata a lo que nosotros deseamos pedirle, ¿no? Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Qué bonita promesa. Agarrémonos de esa promesa para ir de forma confiada a ese trono de la gracia y orar e interceder y pedir, porque Dios siempre va a estar dispuesto a respondernos. Y esa es la confianza que tenemos cada uno de nosotros en la disposición divina, realmente, ¿no? Podemos nosotros confiar que Dios responde con mucha disposición, ¿no? A nuestras peticiones, a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. No porque nosotros somos perfectos o dignos, sino porque su gracia es abundante, su gracia es abundante. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 9 menciona: el cual nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no se cansa de escuchar. La disposición de Dios siempre es mayor que nuestra necesidad. Entendamos eso. La disposición de Dios siempre es mayor que nuestra necesidad. Entonces, por eso nosotros podemos acercarnos de forma confiada al trono de la gracia. Isaías 58, 11 nos menciona: y el Señor te guiará constantemente y saciará tu alma en tiempos de sequía, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Podemos concluir de esta reflexión que nuestra respuesta debe ser hoy. Hoy nuestra respuesta al Señor. Él nos está llamando a cada uno de nosotros, así como a Esther. Nosotros debemos responder hoy, no mañana. No dejemos esta gran oportunidad de poder ser bendecidos para mañana. Hoy podemos ser bendecidos por el Señor. Hoy el cetro de la gracia está extendido sobre cada uno de nosotros. La salvación no es un sueño lejano, un sueño que podemos obtenerlo de acá, muy lejano a nuestros días, sino hoy. O es una realidad que está presente el día de hoy, como Esther, ¿no? Acerquémonos con valentía. Esther fue valiente, fue osada, ¿no? Sí, no de agallas, y se acercó ante el rey, arriesgando su vida y la de su pueblo. Nosotros también acerquémonos con valentía, toquemos el cetro de la gracia con fe y presentemos nuestras peticiones, nuestras oraciones ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, a mí y a ti: ¿cuál es tu petición, Cristian? ¿Cuál es tu petición, Carmen? ¿Cuál es tu petición, José? ¿Cuál es tu petición, tú que me escuchas? No temas acercarte ante Dios, no temas. El cetro está extendido. El trono de la gracia está siempre abierto y disponible. Dios tiene un gran corazón disponible y es benevolente y bueno para cada uno de nosotros. Y el Rey te espera con los brazos extendidos, con los brazos abiertos. ¿Tocarás hoy mismo la punta de ese cetro divino? ¿Hoy? Es la pregunta que dejo como reflexión devocional para una aplicación espiritual. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.